Ahí está. Ahí ustedes van a tener que aceptar. Después te cuento lo que me pasó con Zoom insólito. Ahí estamos. Bueno, ¿estamos listas entonces? De todos modos, buenísimo. Ahí Ceci contesta, hola Noé también. De todos modos, eso, vamos a hacer una dinámica en donde vamos a hacer un pequeño break. Puedo dejar de todos modos conectado en ese momentito para poder atender. Sé que algunas dijeron que están con sus hijas, hijos, hijes. Así que de todos modos vamos a respetar esa dinámica que les conté. Y bueno, vamos comenzando. No se olviden que pueden poner entonces en el chat cualquier inquietud y que después de un primer bloque vamos a hacer un break, un ejercicio y recién ahí vamos a dar espacio a preguntas. Así que váyanse anotando todo lo que crean correspondiente. Yo voy a empezar a subir acá una pequeña presentación que armé para compartir con ustedes y que dé pie a una parte de lo que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, ahí ven bien, todos están pudiendo acceder a la pantalla. Este es un momento en que yo no las veo, solo veo, así que imagino, a ver, bueno, ahí estamos. Bueno, les voy a contar un poquito de dónde nace este pulso para mí de este encuentro. Bueno, primero por ser mamá, además de educadora, hace 14 años que soy mamá y 13 que creé un proyecto educativo en el que tuve posibilidad de acompañar a un montón de niñeces y un montón de familias también y conocer otros proyectos educativos también diversos. De ese recorrido voy a contarles un poquito sobre mi biografía para quienes todavía no me conocen. Hay algunas caras conocidas, pero no nos conocemos con todas, así que voy a empezar a contarles un poquito quién soy. Bueno, Maki Serena, un apodo que me puso mi mejor amiga cuando éramos muy chicas. En aquel momento me reconozco que antes de ser mamá inclusive siempre fui muy entusiasta de otras formas de ser y de aprender. Siempre de chica me llamaba la atención como esta cosa de la masividad, ¿no? Decía, ¿cómo todas las personas, por ejemplo, en el formato tradicional escolar, van a tener ganas de aprender lo mismo en el mismo momento, ¿no? Tienen los mismos intereses. ¿Cómo puede ser que todos, si bien entendía que hay hitos de desarrollo y de aprendizaje, me llamaba la atención desde muy chica que de pronto había como un relato, ¿no? Que se repetía de lo que uno debía hacer en la vida. Y desde chica esa repetición realmente me llamaba mucho la atención, entonces siempre fui una buscadora de otras formas alternativas de ser. Desde muy chica me fui a viajar, a los 18 años ya me fui a viajar por el mundo, a los 18 años ya quería conocer otras formas de vivir y durante mucho tiempo en mi adolescencia viví siendo lo que hoy diríamos una punky anarquista, así como me ven hoy con mis anteojitos y mis 43 años. Viví mucho tiempo en España en Kansas Ocupas, en escuelas que fueron, bueno, mis primeras atisbos de conocer lo que eran las escuelas libres en ese entonces, aún siendo muy chica y no siendo mamá, veía que había también otras formas de educar, de aprender, de poder manejarse en la vida. Íbamos con grupos muy grandes, la verdad, bastante bien organizados, buscábamos allá en España, en Mallorca vivía yo, con grupos donde recogíamos las frutas, las verduras que nos daban del día que no se habían vendido, con eso hacíamos dulces, con eso hacíamos escabeches, los vendíamos, una muy linda experiencia de autogestión.
en donde, como me pasó en el resto de los ámbitos de mi vida, nunca terminaba de encajar. O sea, para los punkis era la hippie y luego para los hippies era la punky, así que en algún momento me tuve que animar a ser yo misma y creo que gran parte de eso tuvo que ver la maternidad. La verdad que la maternidad fue una un gran cable a tierra, un gran llamado de atención para mí de poder, después de conocer muchas, como les decía, diversidades y formas de vivir, hacer la síntesis de qué quería yo ver en el mundo, ¿no? Hoy con una hijita, una bebita en brazos, me tocó enraizar, ¿no? Ese mundo posible, ese mundo deseoso. Y por muchos años en esa maternidad curiosa, vivimos con muchas familias más, criando en tribu, en comunidad. Algunas caras acá conocidas han venido a lo que fue la comunidad Buda, vivíamos varias familias criando en tribu, generando espacios de círculos, de puerperio, de palabra, que después devinieron en la necesidad de crear un espacio educativo. Cuando conocí la educación viva, la cabeza me estalló. Realmente entendí que, que bueno, era científicamente comprobado, ¿no? Que las personas tenemos nuestro propio bagaje, nuestra propia historia, que hay una parte que viene a ser escrita, digamos, por nosotros mismos, ordenando la propia historia, la propia biografía y pudiendo dar pasos más allá de eso, más en términos generales la educación viva me mostró que hay una singularidad y una, digamos, en términos educativos, una currícula interna que venimos a desarrollar y que eso que yo sentía que era como algo, todos traemos algo muy único, ¿no? ¿Qué será lo que cada uno trae? Y bueno, ya en mi adultez, sí, en mi propio recorrido me di cuenta que reconectar todos los cables para darnos cuenta qué es lo que vinimos a traer nos podía llevar toda la vida a veces. Entonces, desde ahí sí que me dediqué a fundar un espacio educativo que se llamó Abracadabra Escuela Monte. Funcionó durante 13 años, un proyecto de educación viva, educación libre en la naturaleza, donde con varias familias nos dedicamos a ver esa semilla única e irrepetible que brota en el corazón de cada ser y hacer lo mejor para acompañar esa singularidad, reconociendo las potencias, los detrimentos, las cosas que traemos para desarrollar también. No somos un producto completo y terminado, justamente traemos posibilidades, potencialidades, y si encontramos la tierra fértil como una semillita, tierra fértil hablo de amor como alimento, presencia, cuidado, un contexto amable para que eso suceda, la expansión va a ser más viable y más amplia, digamos, de que podamos cada vez sentirnos seguros de traer más partecitas de nuestro ser. A eso me dediqué durante mucho, mucho tiempo, 13 años ya les digo, y luego de un tiempo en donde la experiencia con el espacio educativo fue, y ahí viene la parte fuertemente con la maternidad, con el espacio educativo, una de las cosas, tesoros entre tantos otros que me llevo, es que la verdadera escuela libre, más allá de qué pedagogía usemos, nos guste, nos afinemos, la verdadera escuela libre está en que nosotras, mamás, papás, referentes de crianza, podamos ser nosotros ese espacio seguro, libre, ese cobijo, más allá de la institución, porque hay una base, y ahí es algo que quiero compartirles para quienes aún por ahí no hayan llegado a esa información. Sé que hay gente acá que tiene espacios educativos y bueno, las mamás un poco vamos descubriendo también eso, pero desde varias miradas y la psicología en particular trae esta conciencia de que todo lo que habita en nuestro subconsciente, en ese espacio que está entre lo que tenemos
consciente y mostramos y somos para afuera, y entre aquello que también aún continúa guardado, que es el inconsciente, está esa interfase que es el subconsciente. Ese espacio intermedio es el espacio rico, ese vacío fértil de la maternidad, porque es el espacio que perciben, que habitan y en el que estamos fusionadas con nuestros hijos fuertemente. Es el espacio donde ellos y ellas nos traen con sus formas, con sus mensajes, con sus síntomas, con sus señales, con su vivencia, nos traen información. Esa información es la que de ahí en adelante me dediqué a levantar como potencia de la maternidad, y por tanto me formé en psicología Gestalt, que tiene como base fuerte, 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 justamente eso, el insight de poder darnos cuenta qué es lo que habita en ese espacio, en esa interfase, como forma de evolución. En mi caso, y como me imagino que varias de ustedes, porque estamos acá reunidas, ahí la veo a Pame con su cachorro, y bueno, y en mi momento también así fue. Mira la foto que elegí. La maternidad realmente con el nacimiento de mi primer hija fue un camino de autoconocimiento fuertísimo, porque bueno, sabemos, no tenemos cómo no mirar para ahí. Básicamente es un dispositivo de evolución que estratégicamente pone la vida para que el árbol pueda crecer de la mejor forma. Y bueno, en mi caso encontré una potencia muy grande. Yo veía por ahí cuando estaba maternando así, como en esa foto, como está Pame ahí dando la teta, decía, bueno, todo esto de evolucionar y todo el mundo espiritual debe ser para otras personas, porque a mí lo que me toca es hacer todo lo posible para garantizarle vida a esta cachorra. Ya, con lograr eso ya me parece un montón de todos modos. Más no tenía idea de que era un camino tan profundo de autoconocimiento, de transformación, en donde recorriendo al lado decía, ah, qué vivos los que pueden estar en un templo en silencio, calladitos, dedicándole el tiempo que quieran, haciéndole ayuno al cuerpito. Bueno, la maternidad tiene ese desafío que yo encontré muy potenciador, que es que todo sucede en simultáneo, no podemos descuidar nada, y a la vez sucede que nos desbalanceamos, sucede que todo empieza a suceder en conjunto. ¿Y a qué voy con esto? Durante muchos años me dediqué a acompañar personas, familias, mamás, ¿cierto? Les aseguro que la mayoría de los casos en donde no estamos pudiendo con la crianza no tiene que ver con el vínculo con la niñez. Tiene que ver con el contexto que habitamos. En el contexto que habitamos, generalmente a veces muy áridos, con hábitos de la superproducción, del capitalismo, del heteropatriarcado, bueno, hábitos que no van en dirección a la plenitud de la vida, y nosotras estamos ahí siendo cuencos, sostenes de vida, lo cual en mi caso, les digo, me llevó a desarrollar muchos recursos, porque no es fácil estar yendo en contra de todo. Mientras te sale leche de las tetas y revolves una olla, mientras tenés a tu hijito y tu hijita en brazos, y probablemente algunas tengamos algún otro tirándonos la pollera. Eh, Muy, muy complejo a veces encontrar esos puntos de anclaje para poder realmente poder anclarnos en la vida, como dicen ahora, ¿no? Anclarnos como trinchera en la vida para seguir siendo cuenco. Bueno, de toda esa síntesis, acá les muestro un poquito lo que fue Abracadabra, que para mí fue la gran escuela de todo esto que les cuento, porque yo materné en este proyecto educativo, mis 2 hijos pasaron por este proyecto educativo, además de tener la oportunidad
de criar en tribu y acompañar un montón de otros desarrollos, de otras niñeces, realmente siempre fue un contexto muy ideal. Y ahí viene esta otra parte. En donde era muy fácil también romantizar la crianza, la maternidad, la educación. Pasamos momentos muy hermosos durante 13 años compartiendo con otras familias, con los desafíos de la autogestión, por supuesto, con lo que implica sostener espacios alegales, sin saber, siendo guiadas muchas veces por el instinto y no haber sido educadas para el instinto, lo cual ahí también ya es un gran desafío, en donde como acá ahora mismo, ser tribu fue lo que más me dio base, ¿no? Como, ¿cómo hacemos con esto? Abrir preguntas nuevas, con confianza, creando espacios seguros para nosotros. Yo hoy, particularmente en este grupo, no voy a hablar tanto de educación y de crianza, porque cuando yo puse la encuesta, en general salió al 100% que querían trabajar temas más de gestión emocional. Así que en algún próximo encuentro, si quieren, nos dedicamos más a que les cuente sobre la parte más educativa, pedagógica, crianza. Siempre mi experiencia va a estar basada acá, pero hoy me gustaría poder ofrecerles y compartirles otro tipo de herramientas que nos ayuden a hacer esa escuela nosotras todo el tiempo, en cualquier lado que estemos, porque eso también lo aprendí con la escuela. Esa escuela que cada una lleva adentro, que la va creando como si fuera un holograma con lo que vamos observando que nuestros hijos, nuestras hijas necesitan, es es como Abracadabra, es la escuela, ¿no? De nuestros hijos, la primera escuela. Y digo esto porque parte de mi camino hoy, en este 2025, que rompió todo, fue en gran parte desinstitucionalizar mi cabeza. Por tanto, este proyecto este año cerró, está en transformación después de 13 años. Y con esa institución, bueno, se cerraron otras instituciones también, que ya les contaré. Pero bueno, acá me quiero centrar un poquito más en profundidad en este eje que nos convoca hoy. A ver, primero quiero verles las caras un poquito para ver si, a ver cómo quiero anclar acá a ustedes. No, tengo que dejar de compartir. A verlas. Es rarísimo no estar viéndoles las caras mientras hablo, entonces quiero chequear que estemos bien. Me dicen si vamos muy rápido. Soy de meter quinta a fondo, las que me conocen me pueden parar. Ahí está. Bueno, si estamos bien, seguimos por acá. Bárbaro. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Para mí es muy importante poder verlas, pero compartiendo pantalla dejo de verles las caras y un poco desesperante. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Entonces íbamos por acá. Tiki, 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 tiki. Acá encima hoy el desafío, chicas, fue que hay en Tras la Sierra, yo estoy en Córdoba, Tras la Sierra, pues en el chat nos compartiremos los territorios. Y anoche una tormenta que no saben. Todo así, ordenando el caos. Bueno, esto les quería contar entonces, que siendo educadora en este proyecto Abracadabra Escuela Monte, hubo un momento en particular, que creo que fue hace 5, 6, 7 años, no me acuerdo. Bienvenida, no te preocupes. Ahí logré que quede grabado también. Hubo un momento para mí muy bisagra, estando en Abracadabra, que fue, ¿se acuerdan los primeros incendios fuertes, fuertes, fuertes que hubo? Porque digo, siempre
lamentablemente hay, pero cuando hubo unos incendios muy fuertes en el Amazonas, yo tuve ahí un momento muy nupcial para mí en mi práctica educativa y en mi ser mamá, la verdad. No importaba, en ser adulta, digamos, ¿no? Referente y anfitriona de las niñeces, siendo un poco la cara, ¿no? Adulta de este mundo. Y bueno, viendo la angustia que producía ciertas situaciones globales que bueno, siento que han ido cada vez más increyendo y que a mí me hizo realmente plantearme muchas cosas en cuanto a cómo tenía yo romantizada la práctica educativa y la maternidad. No sé si les pasa que cuando hay situaciones muy caóticas, yo en ese momento tenía hijes peques, entonces sabía que no les iba a contar una cosa muy detallada, si se quiere, ¿no? Como, o muy mental, o muy del relato político. Pero bueno, de todo eso sí me interpelaba a mí. Y entonces a veces decía, ¿les cuento o no les cuento, no? Como un poco la que está rolando, adaptada a su edad o no. Vieron que según las edades, bueno, hay idiosincrasias de sí, contémosles todo porque, bueno, es importante. Ahí después podemos hacer una encuesta también en el chat para ver cómo lo viven ustedes. Siempre adaptado a las edades, por supuesto. Pero ese abrirse las aguas, decir, le cuento a mis hijos tipo todo lo que estoy viviendo, ¿no? En cuanto a las situaciones actuales, en el momento, como les decía, para mí me interpelaba mucho lo que estaba pasando en ese momento en el Amazonas. Y realmente cada vez que yo entraba a la escuela, yo todos los 13 años y 14, cuando nació mi hija también, pero el proyecto se creó un año después, ¿no? De que nazca mi primer hija. Pero todos esos 13 años yo tuve una herramienta que me acompañó siempre, que la aprendí en la comunidad Inquiri, en Piracanga. En educación libre me formé con Ivana Jauregui, que les recomiendo muchísimo seguirla, y con Noemí Paimal también, y tantas otras, pero ellas fueron mis dos mentoras, maestras fuertes. Y ahí me enseñaron la meditación de las rosas, que tengo intención de en algún momento darla también, porque es una meditación muy práctica, muy pragmática, no es de nada espiritual, digamos, en el sentido de irnos a ninguna esfera lejana, es muy del aquí, de la ahora, y es una limpieza áurica, concretamente, para separar de energías que nos interpelan constantemente. Yo en ese momento, chicas, me agarré de la meditación de las rosas como nunca en mi vida, no saben. Ok, esta es la herramienta, era como Karate Kid, ¿viste? Yo digo como educación viva con una mano, meditación de las rosas con la otra, y ahí iba. Pero realmente a partir de ese momento necesitaba cada vez más tiempo de quedarme en la meditación de las rosas, cada vez que una niñez me hacía preguntas así estructurales del estilo de las situaciones globales. La verdad me ponía a llorar, o sea, hubo momentos en que se me abría la canilla y yo no podía parar de llorar y a la vez decía, uy, no, qué bajón, tipo, soy su referente y estoy toda acá desarmada, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se hace con esto? Bueno, acá les estoy contando esto en esta placa, que realmente fue un hito que lamentablemente se reactualiza en mil situaciones, ni hablar ahora en la Patagonia, que es lo que estamos viviendo. Y sí, la verdad que nos enseñaron que la maternidad y la educación alternativa tiene un romanticismo que a veces es muy difícil dejarlo. Yo vivía también en un contexto muy idílico, en el medio del monte, nos habíamos animado a hacer un proyecto hermoso, a vivir en comunidad. Eh, los cachorros crecían también en tribu, como la gente venía acá y decía, como, qué hermoso todo. Más por dentro mío, la angustia era cada vez más grande, más grande, más grande y lo máximo que llegaba muchas veces era a sostenerme en el día. O sea, a veces realmente mi sostenerme en el día era mi mayor logro. Porque eso, este es mi hijo Río, esa carita, esos ojitos.
ese brillo. Me desafiaba muchísimo. Lo digo ahora y posta me sigue pasando, para que sepan, no es algo que ya está alejado, es el motor de esto que me invita a compartirme, a que nos juntemos. Cada vez que veo unos ojitos así, no importa si es de mis hijos, no importa si los veo en un video, eh, bueno, ni hablar cuando, nada, creo que a todas nos pasa, nos ha pasado de ver algún video de Palestina, lo mismo, todo ese desarme, cada vez me apretaba más y siento que todas las técnicas que tenía hasta ese momento me servían para, como si fuese limpiar el piso, ¿no? Como, sí, sí, pude limpiar el piso, digamos. No lo enchastré más, pero eso es todo lo que llegaba diariamente para sostener. Entonces, verdaderamente, estando en un espacio educativo y maternando a la vez, organizar la esperanza comenzó a ser un entrenamiento diario. Diario, diario, diario. Meditación de las rosas, respiración, foco, presencia, todas las cosas que había escuchado y aprendido cada vez eran más importantes porque realmente yo sentía como en esa foto. Tenía en las manos un pedacito de un brotecito, un pedacito de tierra y no sabía bien dónde lo tenía que plantar. Sabía que podía sostener ese micro. Sabía que mi foco todo estaba en sostener la cotidianeidad, sostener la jornada educativa. Pero sin embargo, adentro mío la angustia era muy grande, muy grande, muy grande. Y eso me llevó, obviamente, a desregularme muchísimo, chicas. Mucho, mucho, mucho. Pero muy silenciosamente. ¿Y por qué digo silenciosamente? Porque es normal, es natural que uno va activando circuitos ante la crisis, ante el caos. Mi circuito fue el de hacer mucho. Me empecé a desregular muchísimo, haciendo mucho para afuera. Entonces, el proyecto educativo, que los que conocen o tienen o participan de proyectos educativos autogestivos, sabemos que siempre hay mucho por hacer. Puede ser el mejor placebo del mundo sin que nos demos cuenta, porque realmente hay muchísimo por hacer en una escuela viva, por ejemplo. Entonces yo me dedicaba a hacer y hacer y hacer más y hacer desreguladamente. Lo cual, bueno, por supuesto, tiene sus consecuencias, ¿no? Estaba ahí, perdón, leyendo un poquito a ver si había algo en el chat que tuviera que considerar. Voy a dejar de compartir un momento, quiero verlas. ¿Les ha pasado algo así también? ¿Les viene pasando? ¿Sienten algo similar? Estamos acá por lo mismo. Yo requiero este espacio por todo esto. Realmente toda esta sensación a mí me llevó y lo digo y me emociona muchísimo porque es diario, porque no está resuelto, porque el abrazo entre mamás es clave en este momento, porque ahí, por ejemplo, ahí lo vemos a Río. Hola Ceci. Y hay algo de la biología que todo se reorganiza, ¿no? Uno ve a la cría y hay algo de como cuando no dormíamos cuando éramos cuando eran bebés, ¿cierto? Y que decías, no sé cómo voy a hacer con esto, no lo voy a lograr. Y de pronto algo de la biología hace track, track, track y un día tiene 14 años como mi hija y lo logré. Pude no dormir, pude no sé qué. ¿Cómo fue eso? A base de priorizar la niñez, la infancia, cómo hacerlo, qué tengo que hacer. Una se desespera porque no siempre la ve, porque no siempre está entera para poder realmente estar disponible para un montón de cosas. Sin embargo, ves jugando a Río y hay algo de tu biología como mamá que hace truc, 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 truc. Ok, lo importante es eso, ¿no? Como si la vida dijera, che, este es el nuevo brote. O sea, vamos, hay que mirar para ahí, ¿no? Entonces, hay algo de eso que me es esperanzador porque yo además de trabajar, les cuento ahora, estoy para quienes conocen, estoy en Tierra Pura, que es un proyecto de biocosmética que también me ha traído
mucho aprendizaje, mucha claridad, porque yo acá, entre otras cosas, cuido bebés, plantas, bebés, estoy en la huerta, y me ha ayudado mucho también poder ver la vida, cómo hace con los cachorritos, con los brotecitos. ¿Qué pasa cuando están ante un peligro de muerte, de apocalipsis, de que la vida de pronto está en su momento más álgido de peores condiciones posibles? ¿Saben lo que hace la vida de botánica? Vamos a decir, para no sugestionar mucho. ¿Saben lo que hace la vida botánica que no hayan podido observar? Lo digo y me pongo a llorar porque el día que lo vi en las plantas fue muy sabio. Tiran su mejor semilla. Las plantas, cuando saben que están ante las peores condiciones posibles para la vida, para el desarrollo, tiran la mejor camada, la mejor semilla, todo lo mejor que tenemos, la biología lo detona en ese momento. De hecho, en botánica hay quienes juegan un poco con ese fenómeno de la vida y entonces para poder cultivar mejor tiran, no sé, frío, calor, sequedad, ¿no? Después empieza como esta cosa que tenemos los seres humanos, manipular todo. Pero bueno, básicamente pasa eso en la vida. O sea, cuando estamos ante el momento crítico, sacamos lo mejor de nosotros. Y es así, la vida, con lo mejor que tengamos, porque después eso no es juzgable, lo que nos tocó, donde estemos plantaditas, si nos viene un rayo de sol mejor que el que está al lado, los sustratos, ¿no? De la vida. Entonces, ay, se me pone toda de piel de gallina. Siento que estamos ante ese momento, básicamente. Siento que estamos ante el momento en que hay muy malas condiciones posibles para la crianza, para el respeto, para la vitalidad, digamos, ¿no? Los espacios están más bien creados para desvitalizarnos, están más bien creados para adoctrinarnos. Es muy difícil hoy por hoy realmente, y más con la tecnología y esto, no entrar en circuitos desvitalizantes desde el primer minuto de la mañana y agarrar el celu y no sé qué, ¿no? Como un poco más que antes, diría. Yo tengo 43 años, viví instancias de lo que son las redes sociales y bueno, de pronto les pasa, ¿no? Que dicen, ah, tipo antes no teníamos teléfono, qué locura pensarlo. Así, ¿no? Digo, que no nos conectábamos con nuestros hijos por WhatsApp. Hoy yo pienso, si mi hija de 14 años no tuviera WhatsApp, muero. No sé cómo haría. Muero. En este contexto, mi mamá se volvía loca. Era otro contexto también, ¿no? Pero entonces siento, gracias, Pau. Gracias. Pau dice, te escucho y me emociono mucho. Hablas con el corazón y se nota. Gracias por este espacio. Es hermoso estar acá. Chicas, gracias a ustedes. Yo soy una mamá también que observo y que trato de priorizar todo lo que puedo a las infancias y a mis hijos. Y no es fácil. Entonces siento que esto, que lo que en mi primera instancia me regaló la vida, que es hacer tribu, es ese recurso y ese abrazo que podemos hacer todo el tiempo. Y si está en las redes, lo hacemos por las redes. Y si está presencial, lo hagamos presencial. Porque realmente es muy revolucionario hoy maternar en conexión con la vida. Y nuestros brotecitos lo merecen. Y yo hace años que me dedico a, después de este develar que les digo en la huerta de tierra pura, dije, ok, lo único que hay para hacer más allá de la pedagogía, ahí empezó mi proceso de desinstitucionalización, que me cuesta decirlo. En un punto me empecé a decir, no me importa una escuela, no me importa las 8 de la mañana a la 1 del mediodía, no me importa nada de eso, esto es una excusa, linda excusa para entrenarnos y lo necesitamos, sí, pero es una excusa. Acá lo único que es importante es priorizar la vida. ¿Cómo lo hacemos? Y me puse a estudiar, por supuesto, cómo funciona la vida, ¿no? Una de las cosas que descubrí de cómo funciona la vida es este proceso que Maturana y tantos otros le dicen autopoiesis. ¿Lo escucharon alguna vez?
Para quienes no lo escucharon, autopoiesis es el fenómeno natural de la vida, característica de la vida, que tenemos los organismos para darnos lo que necesitamos a nosotros mismos para nuestra evolución. Y ahí viene esta parte, voy a volver a compartir pantalla, porque parte de esa evolución y parte de esos potenciadores que nos sacan de situaciones y nos incomodan y nos hacen nacer a otro estado es la angustia. Entonces, maternidad y angustia, en un momento tuve que agarrar la cacerola y poner todo junto porque estaba, como les decía, tan desregulada en el hacer y tan abocada a la escuela, los que tienen espacios educativos o espacios, ¿no? Donde uno está muy en el hacer, fíjense si no está siendo un espacio estratégico para exacerbarnos en el hacer, ¿no? Por angustia. En mi caso fue así. Y ahora les voy a compartir un poquito sobre eso. Vuelvo a compartir pantalla. Qué lindo, aunque sea verlas un toquecito. Ahí voy a seguir con esto. Y vamos por acá, creo. Maki, Sí, ahí o sea, vos estás en la compu o estás en el celu, en la compu, ¿no? sí, en la compu. Porque, o sea, vos compartís pantalla y te aparece tu fotito, pero te tiene que dar la opción como de que puedas vernos también a todas, como que te aparezca o mismo vos agrandar y vernos a todas. No sé cómo Dale. explicártelo, Sí, sí, pero sí, digo para entiendo lo que... que experimentes ahí a ver si le das a... Dale, a ver. Quiero verlas. Como No. que te tiene que por lo menos ya dar la opción para, por ejemplo, ver a dos o tres y esa misma la podés abrir más grande. Y ahí nos ves a más. Sí, entiendo lo que decís y a la vez, o sea, vos te veo, por ejemplo, pero porque sos Ahora la que te hablé. claro, o sea, esto yo quería. Ah, ahí lo logré, gracias, Pame, ahí las estoy viendo. Nada. Tenía que extender ese rango. Bárbaro. Bueno, entonces íbamos por acá, organizar la esperanza como una práctica necesaria. Me había desregulado mucho para afuera y les hablé del proyecto educativo, todavía les hablé solo del proyecto educativo, pero ¡chanán! ¿Quiénes son los primeros que nos muestran que estamos desreguladas? Nuestros maestritos. Entonces a mí me pasaba mucho esto. Yo en la escuela era divina, me ocupaba de todo y más, y mucho más, y desordenadamente más. Siempre había algo más para hacer, siempre había una reunión de familia más para ocuparme, siempre había... ¿Por qué estaba desregulada? Porque estaba angustiada. Y empecé, sobre todo mi hijo menor empezó a hacer muchos llamados de atención para traerme. Mi amor, muchos. Tuvo como un año haciéndome llamados de atención. Desde friccionar mucho en los vínculos con otros compas, tener actitudes súper disruptivas, bueno, un montón de cosas que yo, como estaba colapsada emocionalmente en realidad por angustia, porque, bueno, me era mucho y la gestión de esa angustia todavía no la tenía tan puesta sobre la mesa, porque tenía un rol además, no solo como mamá, sino como directora de una escuela, entonces toda esa cosa, ¿no? Que nos ponemos como omnipotentes, porque, bueno, un poco nos enseñaron, ¿no? Esta cosa jerárquica del que está arriba tiene que saber, el que está arriba tiene que estar, ¿no? Como, y no nos entrenaron, no nos enseñaron al poder que tiene la vulnerabilidad, a la potencia que tienen las emociones que hemos puesto del lado B. El enojo, la angustia, la tristeza, todas esas queremos salir corriendo. Claro, en un punto es obvio, yo no voy a poder encarar un acompañamiento, una familia, si entro llorando desarmada. Está bien, es verdad, hay un punto que cuando uno toma una responsabilidad de un rol de acompañamiento, toma un rol. Más antes, después, durante, podríamos estar más íntegras para poder abordar esas cosas. Y eso me lo trajo la psicología Gestalt
y hoy yo les quiero compartir, después del break, un ejercicio muy simple y muy práctico para que puedan irse también con una posibilidad de integración. A mí me costó un montón de años y un montón de todo esto que les estoy diciendo de regulación, pero cuando empecé a descubrirme un poco más en mis aristas, en mis potencias y en lo que no tenía, digamos, todavía desarrollado, fue más fácil también después poder habitar eso, habitarme, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ir descuidando y desregulándome en la maternidad en este caso, prestar más atención al proyecto, porque eso fue lo que me sucedió, por esta desregulación que les digo, y me metí en la superacción, y de pronto mis hijos me llamaban la atención y yo estaba nerviosa, colapsada y demás. Uy, ahí dos rayitas aparecieron. Eh, ellas traen, ¿no? Cuando hay algo, ellos no tienen cómo zafar de eso. Por esto que hablábamos también al principio, de que compartimos ese espacio subconsciente. Entonces, nuestros hijos, nuestras hijas, por más de que nosotros pongamos una carita feliz, un emoticón divino, hablemos bajito y todas las cosas que podemos desarrollar que tienen que ver con, sí, los modos, que tienen que ver con que está buenísimo, obvio, pero ellos lo primero, y te diría que lo que perciben es lo que emanamos. Y si yo pongo una carita feliz, pero adentro estoy hecha un moño angustiada, ellos lo que van a asociar es eso. Y no dejan de ver que esa angustia y esa vibración. ¿Por qué? Porque ellos son vibracionales. Después en el chat les voy a pasar justo una plaquita que me llegó estos días, que son las frecuencias de vibración, ¿no? Entonces, vibracionalmente se dan cuenta si estamos felices, si unas, y cómo, y qué cotejan ellos. Una situación X, la vibración de mi mamá, básicamente, ¿no? Ante esta situación, esta es la vibración. Y van asociando, ¿no? Y es cómo se van generando todos los sistemas de creencia. Si mamá cree que, no sé, a gritar es, ¿no? La forma, de a poquito se va asociando a gritar es la forma. Por más de que sea una, perdón la palabra, una chotada, porque yo muchas veces he hablado de unas formas a mis hijos en donde digo, ah, ok, después cuando veo a mi hijo hablar así no me puedo sorprender, ¿no? Ahí de esas analogías que vamos viviendo en la cotidianeidad que se entiende por qué somos mamás y estamos con un montón de cosas hoy maternando. Entonces, realmente por mucho, mucho, mucho tiempo me sentí una mala madre, o sea, me sentí muy incoherente. Estaba en un proyecto educativo, acompañando un montón de familias y en casa yo llegaba y era como, no puedo creer la situación puertas adentro, ¿entendés? Una angustia total, una frustración muchas veces con el proyecto, como estaba colapsada, no sabía, y como les decía, las herramientas que tenía hasta ese momento me servían más que nada para hacer paliativos, digamos, energéticos. Entonces empecé a dejar de pelearme con la angustia, la verdad. Eso empezó a pasar, sinceramente. Empecé a evitar la angustia. Empecé a dejar de pelearme porque me llevaba mucha energía querer meterla en algún lado porque era mucha y era muy grande. Y era el Amazonas, y era mi hijo, y era la escuela, y era cada vez más cosas, ¿no? Entonces ya realmente cuando sentía que la podía barrer con una palita, de pronto ya no podía barrerla con una palita ni podía meterla bajo ninguna alfombra. Entonces dije, ok, acá estamos, angustia. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos hacer con esta emoción tan difícil? Entonces me puse a investigar un poco también. Yo en ese momento estaba en una escuela eh, que se llama Escuela de Psicoanálisis y Ocultismo, es la escuela de José Luis Parise, y habla mucho de psicología, habla mucho de espiritualidad, de magia básicamente, se los recomiendo un montón. Y en ese momento me llegó a través de ese camino esta conciencia. La palabra angustia proviene del latín angustia,
Sí, bueno, angustus, angustus, ahí está. Estrechez, angostura, dificultad. Etimológicamente se relaciona con la raíz indoeuropea, ang, estrecho, doloroso, y acá, bueno, suma, vinculado al estrangulamiento, a la asfixia, y define un estado afectivo de opresión física. ¿Saben lo que nos dijeron una vez? Y ahí me cayeron todas las fichas en la escuela esta. ¿Saben cuál es la primera impronta que sentimos de angustia? El canal de parto, chicas. El momento más el primer momento angustiantísimo que pasamos en la vida es pasar por el canal de parto. Es tan angosto, tan opresivo, tan incómodo estar ahí que nacemos a un lugar nuevo. No tenemos cómo. O nacemos o no nacemos, ¿no? Digo, pero el dispositivo biológico es la angustia para nacer a lo nuevo. En este caso, estamos hablando más en el ámbito emocional, pero básicamente eso. Entonces, ahí empezó, acá les cuento eso, la meditación de las rosas siempre fue una gran aliada para salir de, pero voy a volver acá, lo de angustia, para salir de la angustia, pero permitirnos la potencia que tiene la angustia, sabiendo que es la antesala al renacimiento de lo que viene en nuestra vida, es muy potente. Es muy potente, ¿por qué? Porque toda la biología lleva a que sea cada vez más estrecho para que te incomodes tanto que muevas de ahí. Yo moví de estructuras ideales, moví de la escuela, que ya te les conté, la cerré directamente, moví este año del vínculo de pareja con el papá de mis hijos, moví de un montón de lados que estaba tan angustiada y estrecha que no tenía otra vía, otro camino que seguir para adelante, como en el canal de parto, y renacer y renacer. Pero por sobre todo esto, dejar de pelearnos con estas emociones que nos dijeron que son las que no hay que sentir, que estar enojadas no, estar angustiadas no, estar tristes no, estar... incluso a veces estamos depresivas sin darnos cuenta. ¿Se dieron cuenta? Porque está tan mal visto y tenemos tan romantizado que tenemos que estar frente del niño, ¿no? Con todo así, impostado a veces y jugar todo el tiempo y ser aquel modelo de mamá ideal, que cuando estamos ante esas emociones y en el caos de lo que sabemos que es una cotidianidad de maternidad, y bueno, las corremos. ¿Qué vamos a hacer en ese momento en donde todo sucede ¿no? en tiempo real? ¿Qué hacemos? Y bueno, hacemos así, seguimos dándole la comida, hacemos así, seguimos intentando de jugar, hacemos así y seguimos en lo que debemos hacer. Más, si bien en un día de mamás muchas veces tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Bueno, ahora no me voy a desarmar, pero sí es importante que podamos darnos esos espacios en algún momento del día. A veces yo los conquisté por momentos de mi vida muy a la mañana, depende de las edades de mis hijos, tener ese ratito antes de que se despierten. Depende de las edades, cuando ya son más grandes es eso, casi siempre. Y cuando son más babies, a veces es ese ratito que queda, ¿no? A la noche cuando se duermen. Bueno, pero en alguno de esos ratitos, generar ese espacio, en mi caso, y lo que yo les voy a compartir, que es mi experiencia, ese espacio vacío, básicamente. Ahí sí viene esta parte, la meditación de las rosas fue una aliada muy grande para todo esto, porque es eh, una meditación muy concreta, muy simple, muy de limpieza del aura, donde de pronto la empezás a hacer, se hace con rosas, es una técnica pleyadiana y de pronto empezás a sentir realmente el alivio. O sea, como es algo muy práctico. Para mí a la mañana era, me lavo los dientes, me lavo la cabeza, me lavo el aura con esto y me garantizo poder estar desde mí, ¿no? Desde todo lo que me atraviesa, la demanda, la preocupación de qué voy a hacer para el desayuno, la escuela, aunque sea un ratito, garantizarnos estar nosotras, que el ordenador y el articulador de ese día pueda ser lo más
eso, como dice Aine ahí, la vitalidad en la angustia. Hay mucha vitalidad en muchas de las emociones del lado B, chicas. En el enojo también, en la ira también. Solo que hay que hacer esa rebeldía de no evitarlas, no dejarlas de lado, no mirarlas mal, ¿no? Como se dice a veces en las constelaciones, mírame bien. Con las emociones también. No mirarlas mal, no mirarlas como que son, que es un error del sistema de vida. Si no, ¿para qué están, no? Como, si no están para crecer y para evolucionar, ¿para qué estarán, no? La vida es muy sabia. Entonces, todas estas del lado B, digamos, o podemos hacer una lista de cuáles son las que cada una tiene en el lado B también, ¿no? Pero digo, son potencia de vida. Y está buenísimo encontrar los espacios cuidados, porque es verdad que no son todo el tiempo, es verdad que no está bueno que salgan en los vínculos, que se derramen sobre nuestros hijos. Es un entrenamiento, es una maestría a ir conquistando, ¿no? Darles lugar, como le vamos dando lugar en la educación viva a cada cosa. Acá podés esto, acá podés esto, acá podés esto. De esta forma sí, de esta forma no. Gritándole a mi hijo no, porque después ya sé lo que produce. Pero de esta forma sí. Y si tengo que gritar, y si me voy al arroyo, me voy al arroyo a gritar, y si me pongo una almohada, que son pavadas de técnicas que fui descubriendo porque tenía que salir. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ahora sí que las veo. Puedo correr esto y ver todas sus pantallas. ¡Qué alegría! ¡Ay, palo, bonita! No te había visto todavía. Hermoso. Bueno, técnicas de canalizar emociones les puedo pasar mucho, ahora en eso no me voy a detener muchísimo por el horario y todo, pero sí les cuento con respecto a la meditación en las rosas que ya en breve me voy a organizar para que al menos las que estamos en este chat tengamos la oportunidad de hacer la meditación de las rosas online. No sé si alguna ya la conoce. ¿Alguna ya la conoce la meditación de las rosas? Levánteme la mano. Ahí Ale dice, ahí la estoy leyendo. La meditación de las rosas es muy simple, muy hermosa y muy fácil de usar en cualquier situación. Puedes estar en el colectivo lleno de gente, en el subte, vos haciendo una meditación de las rosas y te juro que te cambia absolutamente toda la vibración, que finalmente de eso se trata, ¿no? Poder ir... mira, Ceci casi la hace varias veces. Bueno, es ahora, chicas. Exacto, mira, Pame está iniciada en lectura de aura, que incluye, por supuesto, no les hablé de lectura de aura, pero ya es un montón, pero incluye la meditación de las rosas. Pame, ¿querés abrir un momentito? Entonces, si podés, ¿eh? Y contarnos muy brevemente, para no ocupar tu experiencia con la meditación de las rosas. Si querés, ¿eh? Contame. Sí, yo, o sea, la hice por separado la lectura de Aura, o sea, 2 veces, y después Mm. también me inicié en lectura de Aura y ahí la volví a hacer. Y bueno, nada, después la he hecho en mi vida y al día de la fecha estoy como integrada después de tantos años en mi cotidiana desde un lugar muy simple. O sea, en mi casa no Ujú. tengo como el tiempo para sentarme a meditar, entonces está ahí como esto, como un mover ahí la energía. Y la verdad que ha sido para mí todas las veces que como que me he sentado en los procesos de iniciación, ha sido súper intenso, o sea, como que es mover una energía como muy densa, ir a una nueva frecuencia, vibración que ha sido como bastante fuerte para mí y siento que fue un antes y un después en mi vida tener esta herramienta. O sea, vino en el combo de todo, o sea, como en la maternidad, el espacio, la escuela viva, la dula, todo vino como en el combo ese, la meditación de las rosas, y siento que es una herramienta zarpada, o sea, inmensa. Zarpada. Y en la maternidad, ¿en qué la usás, digamos? Que es un poco el tema que nos convoca. Sí, eso sería la No, pregunta. eso, en sobrevivir en el día a día, digamos, o sea, como que siento que es ahí un anclaje, es sentirme que no estoy sola, porque siento que eso, la maternidad, más allá de las redes, digo, humanas, más allá de
tecnológicas, que como que cada una hace su propio camino como puede, ¿no? Medio somos sobrevivientas todas de la vida. Y bueno, como que siento que esto, la meditación me conectó con poder estar anclada al plano espiritual, a algo más grande, a no estoy sola, estoy asistida, eh, en todos los planos, ¿no? O sea, por lo menos eso a mí, en poder Mm. en mi día a día salir adelante desde ese lugar, ¿no? Tomar la fuerza, elevar mi vibración, no sentirme sola, no sé, esas cosas se me vienen. Hermoso. Y sumo una cosa, vos que la tenés y para compartir con las chicas. Todo es una limpieza áurica que se hace con rosas. Cuando tu hijo está llorando, sacado, yo en la escuela lo usé mucho, la meditación de las rosas, por eso. Pongo una rosa, todo va a la rosa absorbe y también absorbe para poder limpiar las energías en nuestros hijos y nuestras hijas. Pues ellos son grandes receptores sin filtro, ¿no? De todo. Entonces, también para protección de la energía de nuestros hijos, de nuestras hijas, en los espacios educativos también se puede hacer, se protegen los espacios, es muy zarpada para lo que es el mundo sutil, que también es donde viven las infancias, ¿no? Bueno, después les haré la invitación cuando la arme, no la tengo armada todavía, pero siento hace bastante que vengo nombrando que la tengo que hacer, que facilitar, digamos, así que voy a empezar a hacerlo con ustedes. Gracias, hermanos, del camino. Bueno, continuamos por acá mientras las voy viendo. Bueno, hablábamos un poco de esto de las emociones como del lado B. Y yo acá les quiero compartir 4 claves, hay un montón más, pero 4 claves que la educación viva para abordar este tema de la gestión emocional, que es con el, digamos, el esqueleto que quise armar todo porque fue como más el pedido de este grupo. 4 claves de la educación viva que nos hacen poder trabajar de forma asertiva con las emociones, estas como no aceptadas, las más, ¿no? Oscuras. Primero la aceptación, lo que hablábamos al principio. Aceptar que estas emociones son sagradas, tanto como todas las otras bonitas. Estas también son sagradas, son parte del plan, son parte del diseño. No las dejemos afuera. Y es más, tienen la potencia de vida más grosa. eh, no sé, no te diría no sé, que la alegría también tiene una potencia de vida divina y te lleva una vibración, pero cuando logras atravesar las emociones del lado B, en este caso nos vamos a enfocar más en la angustia, tal vez porque es la propuesta, pero cualquiera sea, la rabia, todo, detona una energía mayor a cuando arrancaste en un estado más neutral. ¿Ustedes, alguna caminó la montaña, hizo trekking? Eso, como algún deporte de esos como medio extremos. ¿Vieron que hay un momento que estás exhausta, que no das más? Decís, listo, bueno, yo llegué hasta acá, basta. Como esto, me hago cargo de mis limitaciones, acepto lo que soy, no soy una persona trabajada aeróbicamente, listo, llegué hasta acá. Bueno, las veces que yo hice esas experiencias, me di cuenta que cuando llegás hasta un punto, que puede ser eso, ¿no? El punto del borde del cansancio, el punto borde de la angustia, el punto borde de la culpa, que hoy no vamos a hablar culpa y maternidad porque es eterno, pero ya lo vamos a hacer. Cuando llegas a ese borde, se detona, exacto, palo, como el parto, exacto, exactamente. Cuando estás en ese borde, se detona una química que no te era disponible antes. Se detonan circuitos, todo esto si quieren después se los paso en el chat científicamente comprobado. Se detonan circuitos que antes no estaban disponibles para nosotras, chicas, porque hay otro combo de hormonas, y etcétera, etcétera. Entonces, las emociones del lado B tienen esa cualidad. No aceptémoslas, no las dejemos afuera, porque como decía Dante Alighieri en la Divina Comedia, el paraíso está unos pasitos más abajo del infierno. Alto mapa de la vida, la Divina Comedia. Acá estamos, en ese punto.
un poquito más abajo de aquello que parece el mismísimo infierno, está el verdadero paraíso, después de las nieblas de Avalon, ¿no? Como dicen algunos. Así que primer clave, aceptación. Yo sé que al principio esto viene como una sustancia más mental, ¿no? Como, bueno, sí, la tengo que aceptar, pero van a ver que en la medida que realmente le damos lugar, y ese lugar, vuelvo a decir, no es cuando estamos enfrente de nuestros hijos que nos vamos a enojar, no es cuando estamos, ¿no? Tratar de ir entrenándonos en ocupar un espacio que aunque sea sean 15 minutos, chicas, realmente a veces 15 minutos respirando, también les voy a pasar una respiración de rescate hoy. A veces 15 minutos respirando, volvemos a regular nuestro sistema y se aprovecha la potencia de esa vivencia. Y si podemos dedicarnos un poquito más en ese momento, podemos hacernos preguntas abiertas, que también les voy a explicar qué es luego, para que baje la data que esa emoción está trayendo. Porque si está irrumpiendo tanto una emoción, es porque tiene un mensaje para darnos. Entonces, primera clave, aceptación. Segunda clave, presencia. Este es un entrenamiento que es muy lindo decirlo todo, pero después de la aceptación hay que tener ganas de quedarse mirando la rabia, ¿eh? O la angustia. Nos tenemos que traer así fuerte para ponernos ahí en ese altarcito como tenemos ahí y decir, me voy a quedar observando la angustia, ¿sí? Acá yo, acá la angustia. Como si fuera esto es una técnica gestáltica que en otra oportunidad la vamos a desarrollar más, pero solo se las voy a contar. Como si nosotros nos pusiéramos en una silla de un lado y pusiéramos la emoción del otro en otra silla enfrente y pudiéramos dialogar con eso. Ese nivel de presencia de sostenernos en la incomodidad, esa presencia que tenemos que desarrollar para sostenernos en la incomodidad, trae regalos maravillosos, chicas, maravillosos. Pero hay que ser muy valiente para sostenernos ahí. Pero les aseguro 100% asegurado que si logramos entrenarnos en esa presencia, poder acceder a la información que traen estas emociones es todo lo que estamos necesitando, porque evidentemente por eso nos están rompiendo todo el sustrato. ¿Y qué necesitamos hacer para poder sostenernos ahí? Generar un espacio vacío, que se llama en Gestalt vacío fértil. Me voy a quedar acá no pensando en nada, no queriendo ir a ningún lado, no trayendo recursos, ni afirmaciones, ni nada. ¿Saben? Ese momento en el que el universo, el otro día lo hablábamos con una amiga como el orgasmo, vieron que hay un momento en que todo va como increyendo en el clímax y de pronto antes de que detone el orgasmo y descargue una energía del cuerpo, hay un punto cero. Hay en todo, ¿no? En el parto, ese punto cero es el vacío fértil. Ahí es donde está el quantum de información de todo. De todo es de todo realmente, ¿eh? De todo el universo, de todo lo que necesitamos saber para nuestra vida, de todo lo que no comprendemos, de todos los tiempos. Espero ser clara porque sé que es muy amplio lo que estoy diciendo, pero y es para hacer doble clic eterno en esto. Pero entrenarnos en habitar un vacío fértil es la posibilidad que tenemos para poder darle espacio a que ingrese algo nuevo. Si no vaciamos, es una ley fenomenológica. Si no vaciamos, no ingresa algo nuevo. Si nosotras queremos entender y integrar algo nuevo que estamos necesitando integrar, un aprendizaje nuevo, tenemos que vaciarnos. Y van a ver cómo eso, de ese vacío, algo nuevo ingresa. Y luego, cuando esa información que llega a nosotras de ese vacío fértil, si pudimos ir haciendo todos estos pasos, va a emerger una información. Luego esa información tenemos que guardianarla con todo el corazón para poder ser coherentes, porque eso que nosotras mismas nos dimos cuenta de nosotras mismas es la famosa, ¿no? Como automedicina, eso que emergió como conciencia
es el paso que estamos necesitando dar. Y con solo darnos cuenta, no es todo el recorrido. Después de darnos cuenta, hay que bajar eso a nuestra vida cotidiana, a nuestros 3D. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Voy a sacar ahora esto. Este sería el momento de hacer el pequeño break. ¿Están para que hagamos una pausita? ¿Quieren continuar un rato más porque ya tienen este tiempo, se sienten enfocadas, concentradas? ¿Cómo están? Maki, Sí. yo en un ratito me tengo que retirar, eh, pero bueno, quería decir que es súper interesante, muy hermoso todo lo que compartiste y bueno, creo que con distintas historias es como reflejos de todas, ¿no? Eh, Creo que todas hemos pasado por situaciones y cosas y seguimos atravesando. eh, por más que nuestros hijos crezcan también, yo tengo tres, uno de 22, uno de 16 y una nena de 10, que es la que tengo que ir a buscar ahora. Y, y bueno, muy emocionada también por todo lo que decís, por esta sensibilidad que uno también la transita y a veces no sabe ni a qué responde tanta sensibilidad al mundo, pero bueno, eh, ahí está. Y creo que lejos de ser un problema es lo que nos rescata también, ¿no? Como esto de la angustia que me encantó, como lo explicaste, y a dónde lo remitiste, nada más ni nada menos que al momento del parto, de venir a la vida. Así que para mí es eso. Como mamás, yo rescato que no es que somos funcionales para el mundo, sino que somos vitales. Para mí somos vitales. Y bueno, desde ahí alguien me lo dijo una vez y tomo la fuerza para todos los días. Y bueno, me encantan estos espacios de poder reunirnos, poder compartirnos y bueno, todo lo que nos puede nutrir, ¿no? Así que bueno, te agradezco profundamente, Bueno, y a todas por estar ahí. gracias, Ale. Quédate en el chat porque la idea es que podamos seguir amasando esta pequeña tribu que ya está y mi intención es que una vez por mes hagamos un encuentro así gratuito que podamos invitar también a más mujeres y vamos viendo ahí cómo, qué requiere este grupo y qué propuestas y si la meditación o si ir viendo por ahí. Así que mantenete en el chat y ahí nos seguimos tejiendo. Sí, hermoso. Me quedo un ratito más y después me voy a retirar, por eso avisaba. Gracias. Bueno. Gracias a vos. Bueno, chicas, cuéntenme entonces si están para que hagamos un break, un pis tipo 10 minutos máximo y seguimos con un ejercicio gestáltico que siento que les va a aportar un montón. Bueno, a mí me aportó un montón, pero y deseo que así sea para ustedes. ¿O quieren continuar porque ya tienen este espacio? ¿Están para corte? Ahí me dice sí. ¿Sí? Dale, entonces dale, vamos a hacer un... Sí, está bueno porque vimos como mucho concepto, entonces ahora hacemos unos 5 o 10 minutitos máximo para que nos dé tiempo a preguntas y volvemos, cuando vuelvan con algo para anotar, que vamos a hacer un pequeño ejercicio y así les queda de recordatorio. Y agüita siempre para que todo se mueva lindo adentro. Bueno, los dejo con una musiquita y en 10 minutos, máximo 7. ¿Les parece? Vuelvo a hacer el llamado. Gracias.
pensás por la ventana, ojitos verdes que pensás en el silencio de tu casita, desde el sillón donde esperas, en el silencio de tu casita. Niña chiquita, no puede más tu corazón. No puede más, niña chiquita, no puede más tu corazón. Eres capaz en la verdad para encontrarse con su amor. Para encontrarse con su amor. Los brazos de mamá y papá, del otro lado te están llamando. Tus hermanitas te abren la puerta como invitándote a jugar. Tus hermanitas te abren la puerta. Solita te podemos alegrar. Estás tan solita, no te podemos alegrar. Ay, pobrecita, niña chiquita, nada te puede consolar. Ay, pobrecita, niña chiquita. Ay, pobrecita, niña chiquita, nada te puede condenar. No tengas miedo.
Bueno, vamos volviendo de a poquito. Recuerden ir trayendo algo para anotar. Bueno, ahí vamos volviendo entonces. Tenemos un ratito para hacer un ejercicio que les quiero compartir, muy simple. Y bueno, por si hay espacio de preguntas o alguna quiere compartir algo, también dejarnos un ratito ahí más. ¡Hoy bebocha! Ay, bienvenidas los brotecitos que anden por ahí. De eso se trata todo esto. Bueno, voy a volver a compartir pantalla con esta otra parte que se viene, que tiene que ver más, esta segunda parte que les quiero compartir, tiene más que ver con la psicología Gestalt, como les decía. Voy a ver si estamos todas. ¿Estamos para arrancar entonces? Nos queda un ratito más y ya le damos al almuerzo, al mediodía. Que seguro también tienen ahí cachorros para darles de comer y todo eso. Bueno, les contaba entonces que yo en un momento de mi vida pensé que estaba estudiando psicología Gestalt para mejorar mi acompañamiento con las familias. Obvio que no. Obvio que lo estaba estudiando para transformarme. Obvio que desde ahí cambió toda mi vida. Y hoy por hoy digo, claro, toda la base que me dio la Gestalt me permitió tener la confianza suficiente para después haber incluso cerrado el proyecto, haberme separado del papá de mis hijos. Bueno, una base de autoconocimiento que aportó a la que yo ya venía con la educación viva, que es muy hermoso el laburo que se hace desde esa mirada, desde esa mirada pedagógica. No vamos a entrar hoy en esa parte, pero que tiene que ver con la vida. Yo la educación viva digo que es una cosmovisión de vida. Sumado a la Gestalt me trajo herramientas y marcos muy concretos para esa práctica que tiene que ver más con la gestión emocional para nosotros, nosotras adultas, y que eso finalmente impacte positivamente en el psiquismo infantil, ¿no? Siempre como educadora era un poco eso, como mamá también, pero mi búsqueda como educadora tenía que ver con eso. Entonces, estudié psicología Gestalt y entre algunas de las herramientas de autoconocimiento que trae la Gestalt, que está muy situado en el darse cuenta, en este famoso insight, generar contextos para ese darnos cuenta por nosotros mismos,
Algo que yo estudié en la escuela de Claudio de Naranjo y en la escuela de Claudio de Naranjo se trabaja mucho con el eneagrama. No sé si lo han escuchado, el eneagrama es un mapa de la personalidad que, bueno, les voy a hacer una breve reseña. La personalidad finalmente es un recurso, un personaje que armamos en momentos que hemos tenido que conformarnos, a veces para protegernos de una situación, en situaciones no solo felices, algunas traumáticas, nos fuimos poniendo disfraces, corazas, le llaman algunos, y hemos desarrollado algunas estrategias para poder movernos en este mundo de la mejor forma posible. En nuestro psiquismo eso deviene en lo que llamamos personalidad, que es una forma de manejarnos con lo dado, con la biografía y con lo que detonamos con nosotros mismos a forma de sobrevivir psíquicamente en los sistemas. Según la Gestalt, hay 3 eneatipos, se dice, básicos que tenemos todas las personas. Somos una alquimia y una combinación de 3 aspectos principales, que son los mentales, los emocionales y los viscerales. Y ahora les voy a explicar un poquito. Los mentales somos quienes, ante situaciones traumáticas en la crianza, nos hemos ido para arriba. Nos hemos ido a la cabeza como lugar de refugio. Entonces, ante situaciones de la vida, a veces críticas bueno, en general funcionamos más bien con ese recurso. Nos vamos para arriba. De eso desreguladamente hace que a veces nos separemos del cuerpo, a veces nos separemos de las emociones. El equipito de los mentales, yo soy una de los equipitos de los mentales, sin cristalizarme, porque el propósito justamente de estas cosmovisiones tiene que ver con ir integrando estos aspectos, conocerlos, integrándolos y poder operar con las distintas aristas a lo largo de nuestra vida, tener más disponibles todos los colores, sería, ¿no? Pero vamos desarrollando unos colores principales. Vamos desarrollando unos colores principales y unos subtipos, o sea, un tipo y un subtipo. Hay uno que nos rige más, hay uno que está después, y un tercero que ese lo tenemos que ir a buscar con escafandra a algún lado si lo queremos integrar. Si nos ponemos a la labor, nos tenemos que poner un traje para ir más allá de todo lo conocido y poder ir a buscar ese tercer aspecto que no es el que tenemos dado más fácilmente. En el caso de, entonces, les hablaba de los mentales, yo soy de ese equipo de los mentales. Para mí es muy fácil idealizar, para mí es muy fácil bajar ideas, para mí es muy fácil refugiarme en mi mente y crearme algún mundo posible mental. Para mí esa parte es muy fácil, encuentro refugio ahí. Después están los emocionales, por ejemplo, las personas que su recurso principal de refugio es la emoción. Esto también lo pueden ver en las niñeces, si bien todos somos, cuando somos chicos, más una estrella, ¿no? Que está así como un átomo y nada está cristalizado muy aún, justamente por esto que les digo, porque las vivencias aún nos llevaron a tener que encapsularnos o acorazarnos tanto. Sin embargo, ustedes lo pueden notar en las infancias, porque son más filtro, digo, me viene bien para contarles sobre los emocionales. ¿Vieron esas infancias que de pronto le pones un límite y se te derriten todas? Y me le vas a decir, no, amor, esto no, y tipo, y ya se pone a llorar y se desarman y todo. Esos son los recursos más de los que tiene, de los emocionales, ¿no? De los que tienen más emoción como recurso. Les decís una cosa y ya, ¡puf! Los ojitos así. Suelen ser personas más bien como todas llenitas de líquido, más que se derriten y más que van ahí a procesar, digamos, las cosas de la vida, a la emoción. En parte también como un recurso, ¿eh? No digo, todo tiene en Gestalt se dice, todo tiene su punto suficientemente bueno.
Digamos, podríamos ser emocionales, pero también poder acceder a ordenar mentalmente una información y a usar el cuerpo como medio. Ahí después está la alquimia y la maestría. Pero siempre tenemos uno principal, o mental o emocional, o el visceral. El visceral es el que se mueve más desde el cuerpo, desde el impulso, desde la acción. Vieron que yo les contaba mi historia en cuanto a que me desregulé mucho en la acción como recurso. Bueno, los viscerales suelen ser esas personas que, vieron que tipo al toque les decís no sé qué y hacen, y ya salen y hacen algo. Ni lo pensaron, ni se chequearon emocionalmente si están para eso o no. Esas personas que suelen ser incluso muy serviciales, que siempre están al servicio, porque al toque salen y hacen, al toque salen y, ¿no? Como esta cosa que también puede salir, por supuesto, siendo visceral y de la víscera puede salir también mucho el enojo. Son personas que también muchas veces tienden a ser muy, muy líderes porque salen con todo así bien de la tripa. Bueno, eso, no sé quiénes se reconocerán con cada uno de estos aspectos, pero estos aspectos entonces, como decían, son tres aspectos principales que luego se combinan. Entonces, yo, por ejemplo, les voy a contar mi caso y las invito, y ahora vamos a hacer un ejercicio para que también ustedes se puedan ubicar un poquito en a ver si se dan cuenta cuáles son su tipo y su subtipo prioritarios. Yo les decía que yo generalmente me voy a refugiar en la cabeza, voy a buscar la información, voy a buscar las cosas a la cabeza y después recién voy a la acción. Una vez que más o menos tengo una idea de lo que voy a hacer, acciono. Ahora, me es muy difícil considerar la emoción. La emoción es mi subtipo a conquistar. Generalmente me tengo que poner la escafandra, como digo, y ir a bucear a propósito, traerme. Eh, a lo largo de los años, como sé que es el subtipo que tengo que conquistar, el emocional, lo que hago generalmente es atajarme, no, hasta que no sienta realmente bien la situación, no me mando. Pero siempre fue un recurso pensar algo y mandarme. Entonces, integrando ese aspecto que una por ahí lo tiene menos, va pudiendo completar un poquito más el mapa de las posibilidades que tenemos. Y eso hace que podamos salir más rápido de los automatismos. Es decir, si yo siempre me voy a refugiar en lo mental, porque es mi recurso, o a desregularme en la acción, porque es mi recurso automático, cuando empiezo a ser consciente de cómo funciona, puedo poner una pequeña pausita, ¿no? Y decir, bueno, a ver, para. Yo quiero caminar íntegra, yo Maki, ¿no? Quiero caminar íntegra. Entonces, ante esto que me sale más fácil, pausa, voy a buscar la emoción que acompaña todo este mapa y ahí doy el paso enterita. ¿Se entiende? Hasta ahí lo sienten que está bien explicado, lo van integrando. Bien. Tal vez algunas ya tienen esta información hace mil y bueno, y la tienen re clara en cada uno de sus aspectos. Pero bueno, no está de más recordarnos eso, ¿no? Porque estos aspectos también combinados son los que vamos a ejercer en la maternidad. Entonces, si yo soy mental y mi hijo es mental, por ejemplo, y no vayamos ahí los dos juntos con lo que tenemos exacerbado. Tratemos de ir a ofrecer algo que compense. Vieron que la maternidad es bastante compensatoria. Una ve lo que hay de más, digamos, lo que hay mucho y trata de traer, ¿no? De incorporar aquello que no hay tanto. Si tengo un hijo que es muy activo, bueno, lo activo ya está. Entonces por ahí a veces siento que tengo que ofrecerle más espacios calmos o otras expresiones. ¿Vieron que pasa eso? ¿A ustedes les pasa eso en la maternidad? ¿Lo viven así? Como de observar lo que hay un montón y estar atentas a lo que por ahí no está tan disponible. Ok, ahí Ceci dice que sí. Bueno, ahí las voy viendo de a poquito. Ahí van respondiendo. Bueno, esto iría en esa línea. Entonces, lo que les propongo ahora
es que hagamos, les voy a poner una musiquita solo para que hagamos una respiración consciente de unos segunditos y traigamos alguna escena. Vamos a poner una musiquita, vayan como poniéndose cómodas. Esto no va a ser muy largo, no se preocupen que no es que van a necesitar un lugar para estar en posición de meditación, no. Simplemente vamos a respirar un poquito, les invito a habitar este momento presente, a inhalar, cada uno a su ritmo. A inhalar esta potencia de vida que somos, que nos rodea. Y la expiración, vamos a ir lo que ya hay de más. Si hay de más alguna tensión o atención, o energía mental, algún dolor del cuerpo, lo dejamos ir cada vez que soltamos el aire. Y vamos a ir en ese espacio, en ese altar del corazón que nos cobija a nosotras mismas, que nos sostiene. Y vamos a visualizar ahí alguna escena que se nos venga, conflictiva, algún desafío, algún momento de crisis, una situación desafiante en donde podamos observarnos, la miramos, nos observamos a nosotras mismas. Y vamos a reconocer cuál es ese primer automatismo, esa primera reacción que generalmente tengo ante una situación conflictiva. ¿Dónde encuentro refugio en primera instancia para poder gestionar las emociones? Como registro, cómo respondo. Primero pienso y me digo cosas para calmarme, para encauzarme. Primero acciono, necesito moverme. Primero siento y me permito derramarme en esa sensación.
¿Cuál es la primera reacción con la que salgo generalmente? Y cuando a veces logro que no me atrape esa primera reacción, ¿cuál es la que sigue? ¿Qué es lo que me queda disponible después? Una vez que siento, después hago. Una vez que pienso, después siento. O después de hacer, me doy cuenta que no tenía ni idea. Cuando logro frenar el primer automatismo, ¿qué es lo que hay después como soporte? ¿Y cuál de estos tres aspectos entonces es el que más me cuesta conquistar? ¿Es pensar y proyectar con claridad? ¿Es permitirme sentir? ¿Es accionar lo que ya sé que tengo que hacer y pulsa en mí? ¿Cuál es ese tercer aspecto que casi nunca está disponible, pero cuando aparece se completa el rompecabezas? Me siento íntegra. Como registro, me percibo. Si vienen sensaciones corporales, las registro. Si vienen escenas, imágenes, las registro. Si vienen incomodidades en el cuerpo, registro. Y en la medida en que cada una vaya pudiendo, vamos volviendo. Y cada una a su tiempo va a tener unos minutitos para poder anotar en esa hojita cuál es el primer recurso que tengo más disponible, cuál es el segundo y cuál creo que es el tercero. Mental, visceral, emocional. ¿Cómo funcionan los momentos de la reacción? Mm.
Bueno, ¿cómo le fue? Voy a bajar un poquito acá la música. ¿Pudieron percibir? No se exijan si no vino con total claridad. Esto lo pueden hacer en cualquier momento, en el momento de estar tranquilas, que tengan la capacidad de observarse en una situación in situ. Esto queda operando. No se preocupen si ahora no vino con mucha claridad algo, no es el propósito que nos exijamos más, digamos, como mamás. Es una posibilidad de conocernos un poquito más de una forma que cuando vamos sintetizando herramientas de autoconocimiento, en la medida que las podemos ir sintetizando y simplificando cada vez más, nos entra, digo yo, más fácil en el recursero, ¿no? Entonces estamos en una situación y saco esto al toque, saco tal cosa al toque. Entonces, bueno, Pau, no te preocupes que va a quedar grabado. Y bueno, y si te quedas acá en el chat y nos seguimos encontrando, vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios. Bueno, entonces se habrán dado cuenta las que pudieron hacerlo, las que tuvieron las que vino, emergió esa información, no es necesario que emerja a todas por igual, pero como les decía, hay un recurso que es más prioritario, hay un segundo. Y por tanto, según la Gestalt, ahora ya sabemos qué tenemos que ir a buscar para ir más allá. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy mental y la abordo desde ahí una situación con mi hijo, con mi hija, y al toque salgo, ¿no? Salgo con la acción, ya sé que si pongo una pausa y bajo a la emoción, cambio todo. Alquimizo. Alquimizo. Traigo aquello que tiene mi medicina, mi propia medicina, que no está tan disponible, es como una homeopatía. Así que, bueno, ¿cómo les fue? Si quieren solo levantar dedito, si les fue bien, si les sirvió este ejercicio, pueden también comentar en el chat. Sí, los que se tienen que ir, no se preocupen, acá queda, ya estamos en el cierre. Yo les dije hasta la 1, estamos a 4 minutitos. Quiero ser también guardián y respetuosa, porque acá somos mamás, también todas. Si pudieron quedarse con este registro, entonces, guárdenselo, practíquenlo, vean ahí cuando están en alguna situación desafiante en la maternidad, si pueden ir a rescatar esa tercera esfera, que por ahí está menos explorada y que hay que hacerla conscientemente, digamos, hay que entrenarnos, como, Y todo esto porque somos red, puse acá, porque somos micelio, porque lo que cada una puede transformar, transforma en todo alrededor y poder seguir sembrando intenciones de vida aún en el desierto, en la aridez emocional y afectiva que a veces se pueden habitar en estos momentos, en algunos contextos. Así que, bueno, desde acá en principio les agradezco, siendo respetuoso también con los horarios eh, de cada una. Vamos a seguir trabajando con esto y con otras herramientas más. Mi idea, como les decía, es poder encontrarnos en este grupo que va a ser gratuito siempre, que vamos a poder invitar a otras mujeres si así lo sentimos y donde además de tejer red, incluso las que estamos me gustaría que nos pasemos los territorios porque tal vez nos podamos encontrar incluso presencialmente. Yo sé que algunas nos vamos a poder encontrar ahí con Ceci, que la veo de Río también, que lo conocí el otro día. Y bueno, de esta forma poder, con nuestros dones y nuestras capacidades, poder ser red, que ya somos micelio, somos red, y bueno, y esta posibilidad también de poder ofrecer nuestros distintos dones. Yo ahora escuchando y viendo este grupo y sus requerimientos, les prometo que voy a armar, les voy a hacer 2 propuestas
En principio, contarles que hago acompañamientos también individuales en crianza, así que esa invitación también se las voy a dejar en el chat. Y voy a armar la meditación de las rosas. Finalmente me falta este puntapié para animarme a... Nunca la di online, siempre la di presencial. Así que gracias por este regalo también para mí, para tener este espacio de mamás, para sentirnos acompañadas. Este chat que armé va a tener la particularidad de que no es un chat de difusión donde yo solo voy a pasar información. Ustedes pueden pasar también cosas afines a crianza, a todo esto que nos convoca, desafíos también, hacer algún llamado a la red de mamás. Y bueno, prontito van a ver también eso, una invitación a la meditación de las rosas, que me dieron ahí como ese puntapié. Todavía no lo tengo armado, pero en breve ya con esta manija de hoy lo armo. También les voy a dejar ahí la invitación a acompañamientos, quien tenga ganas, acompañamientos individuales para casos puntuales, bueno, a mí, yo soy de las personas que trato de procurar espacios saludables antes de que detonen los síntomas y antes de que detonen las cosas. Entonces, bueno, yo tengo mis espacios también de acompañamiento en crianza y para adultos y adultas, así que bueno, también desde ahí lo ofrezco. Y bueno, si alguna tiene una pregunta o algo más, acá estamos, y si no, las que se tengan que ir se pueden retirar, si hay algo más, este es el momento para preguntarlo. Ahí nos saluda Noé. Acá Noé nos dejaba algo muy lindo respecto a esto, lo voy a leer, me parece muy interesante. Dice, y lo que voy sintiendo y registrando es fastidio. Me viene la mente primero, luego lo visceral y luego siento. Un poco como yo, les contaba. Cuando le doy lugar a la escucha, ahí me calmo. Ese espacio del vacío fértil, ¿se acuerdan que hablábamos? Sostenernos ahí. Pero si registro que en otras oportunidades, ejemplo, cuando transmite ataques de pánico, el orden es otro, no siempre estoy igual. Ahí aparece el sentir, luego la mente y luego lo visceral. Sí, por esto me parecía lindo tomar esto que dejó Noé antes de irse, que es estas tres esferas, en otro momento lo vamos a seguir trabajando. Son tres esferas que están anudadas. ¿Alguna vez vieron a ver si puedo abrir pantalla, a ver, compartir, pero les quiero compartir esto, pizarra, a ver. Ay, ya estoy recanchera. A ver si lo puedo dibujar. Sí, bien. ¿Vieron estas tres esferas que están en la mayoría de las culturas originarias? Bueno, una me salió más grande, no era la idea. ¿Vieron que este dibujo está en muchos lugares ancestrales? Sería básicamente, entre otras cosas, esto que es un funcionamiento del psiquismo. Supongamos que acá está el emocional, el mental, el visceral. En este caso lo estamos trabajando con estos nombres, no importa. Acá está el ser en el medio, ¿no? Entonces, esto siempre está en constante movimiento. Ahí, como dice Noé, a veces vamos a poder dar vuelta a la rueda y situarnos distinto. Sí, es una posibilidad. Y en la medida en que nosotras vamos desarrollando más conciencia de estos recursos, más aún va a girar distinto. El propósito de conocernos más es que podamos girar la rueda y que sea de una maleabilidad consciente en la cual nos demos cuenta si es más conveniente acercarme con la emoción a una situación que con la mente. Si es más propicio, digamos, a una acción antes de una idea, ¿no? Y así poder situarnos en esta rueda en lo que mejor convenga para cada situación. Y con nuestros hijos, ¿no? Truco, ahí la saco. Bueno, ¿cómo estamos entonces?
¿Quedó alguna pregunta? Ya es momento de retirarnos. ¿Cómo están? Paso palabra. Y si no, nos despedimos. Aquí, muchas gracias. Eh, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, re bien, Aine. Ah, genial, no estoy sonando el micrófono. Eh, bueno, muy agradecida por todo lo que nos compartiste. Lo siento como muy profundo y sensible. Y sí tengo una necesidad de decantarlo. Tal vez por eso no estoy participando ahora desde la palabra, porque mi mente está como recibiendo todo esto, mi cuerpo también. Así que, bueno, seguramente de esta información que llega y se ordena y la voy a ir haciendo propia, va a surgir algún compartir tal vez en el chat o en la próxima, porque siento esto, como que acabo de recibir un regalazo que lo estoy asimilando. Así que gracias. Gracias, sí, así es. Nada, no se sientan para nada obligadas a compartir ahora nada, ¿no? Siempre muy desde lo genuino. También podemos compartir después en el chat las fichas que vayan cayendo, eso es muy lindo. Nos vamos a seguir comunicando por ahí. Así que sí, así es. Todo va a ir decantando. Para mí también. Hola chicas, hola Maki. Hola, Ceci. Nada, también ahí a toda la info hermosa, maravillosa que vaya surgiendo, re contenta de conocer, todavía no conocerte, ya te conoce Río y yo no, pero bueno, ya va a surgir. Y nada, Los ríos. un año con más flexibilidad en todo esto, lo emocional y un poquito más abocada tal vez a la crianza. De la educación, bueno, esto que venimos transitando, pero bueno, lo emocional, vivo, trabajo de eso, de las emociones y el cuerpo, así que es algo que tengo latente y que todavía con la infancia no lo podés controlar. Es súper fácil ahí haciendo una práctica, pero después te viene el peque con, no, sí, pum, tomá. Así que bueno, como contaban ahí, que sí, son siempre momentos, a veces primero pienso, a veces siento, pero bueno, mi lucha es más con el sentir este de la ira, la violencia que me genera cuando no te dan. ¡Ah! Así que ese es más el trabajo emocional. Pero bueno, gracias, gracias y nada, súper contenta y agradecida ahí con todas y con vos especialmente. Gracias. Hermoso. Pura masa madre, fuego ahí, la ira. Bueno, hermosas, ahí estamos. Entonces, nos seguimos comunicando por el chat. Yo muy agradecida de, bueno, de pulsar un nuevo espacio así tan genuino entre mamás y bueno, y ahí yo los voy a seguir pasando semanalmente, seguramente van a haber cositas, también siéntanse libres de compartir temas o eso, curiosidades o cosas que vayan emergiendo de este encuentro y de los próximos. Y como les dije, mi idea es pulsar un encuentro por mes, así que si hay mujeres, mamás que sientan que les sirve que están necesitando también hacer tribu para gestionar la angustia y tantas otras emociones de estos momentos. Bienvenidas sean a seguir siendo cuenco, matriz y sostén. Muchas gracias, hermosas. Aquí estamos. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones. ¡Mua! Los abrazo. Chao, gracias. Chau, chau.